Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias. Accidentada confirmación del juez Kavanaugh a la Corte Suprema de Estados Unidos. Puerto Rico recuerda a sus víctimas a un año del huracán María. Informe con nuestra enviada especial a San Juan. Estados Unidos reprueba a Venezuela por sus insuficientes esfuerzos para combatir el terrorismo y alto costo de tratar el VIH en el mundo. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, este es El Mundo al Día. En entredicho está la confirmación del nominado a la Corte Suprema de Estados Unidos, Brett Kavanaugh. Para este lunes está prevista la audiencia ante la Comisión de Asuntos Judiciales del Senado, en la que el juez se defenderá de una acusación de agresión sexual. La denunciante anunció que asistirá solo si existen garantías. Estados Unidos lleva desde agosto con una silla de juez vacante en la Corte Suprema y parece que la cosa puede ir para largo. Brett Kavanaugh, el nominado del presidente Donald Trump, está invitado a una audiencia del Senado el lunes para defenderse de una acusación de agresión sexual, algo que ha puesto en pausa su proceso de ratificación. La presunta víctima, Christine Ford, solo asistirá, dice, si el proceso es justo y le garantizan su seguridad. Pide además que el FBI investigue los hechos. El senador Coons está de acuerdo. Esta es una petición completamente razonable de la doctora Ford, que el FBI lleve a cabo una investigación para que los senadores puedan valorar no solo su denuncia frente a la negativa de él, sino otras pruebas sustanciales ya recolectadas. Los demócratas defienden la postura de la denunciante y hoy la reforzaron con una carta firmada por más de 1000 exalumnos de una escuela en la que estudió Ford. Los republicanos dicen que la oposición no sacó a relucir la denuncia de Ford hasta última hora y defienden que Kavanaugh ya había respondido a numerosas preguntas de ambos partidos en varias audiencias del Senado. Ha habido 13.000 preguntas escritas que han sido respondidas por el juez Kavanaugh y se ha reunido con 65 senadores en los últimos 2 meses. Y nunca hubo ni una mención de esta carta hasta la semana pasada. Sea como sea, solo existe un precedente a este caso, el de Anita Hill, que en 1991 acusó al juez nominado Clarence Thomas, que finalmente fue ratificado. Tras una audiencia, el presidente de la Comisión de Asuntos Judiciales solicitó al entonces presidente George Bush hijo que instruyera una investigación del FBI. Y ese podría ser el procedimiento en esta ocasión, pero para ello Donald Trump tendría que estar dispuesto a exponer a su nominado ante las autoridades. Bricio Segovia, Voz de América, Washington. Puerto Rico recuerda a sus víctimas este jueves cuando se cumple un año del paso del huracán María, que dejó casi 3.000 muertos, según un estudio independiente. A 12 meses de la tragedia, los puertorriqueños aún luchan por recuperarse del desastre. Cristina Caicedo Smith está en San Juan reportando los esfuerzos de los pobladores para superar la crisis que generó el paso del ciclón. Cristina, ¿de qué manera los puertorriqueños conmemoran este día? Bueno, precisamente, Belén, nos encontramos en un evento ecuménico aquí en la capital, en San Juan, en donde el gobernador, el señor Ricardo Rosselló, está conmemorando a las víctimas del huracán María. Hace 365 días este ciclón categoría 4 inundó a la isla y precisamente todavía las comunidades se están recuperando. Veamos el siguiente informe. Casi todos los días, 3 cruceros llegan a la Marina de San Juan en Puerto Rico, un año después del huracán María. Después de meses de reconstrucción y reparaciones, los turistas vuelven a caminar por las calles. Pero a 58 kilómetros al sureste de San Juan, en Punta Santiago, Humacao, una comunidad pesquera intenta volver a la normalidad. Hace un año, todo por lo que Antonio Torres había trabajado durante toda su vida estaba bajo el agua. Hoy en día es más optimista, pero su negocio pesquero todavía no está completamente restaurado. Y especialmente a nosotros los pescadores de toda la isla, esto lo ha lastimado, porque han habido daños estructurales en prácticamente todas las villas, las embarcaciones de los pescadores. El gobierno de Puerto Rico y algunas organizaciones sin fines de lucro ayudaron a reconstruir la comunidad pesquera, pero sin electricidad para iluminar las calles, las empresas deben cerrar temprano. Pues antes ellos abrían de 7 de la mañana a 8 de la noche. Lamentablemente, como no hay alumbrado, pues han tenido que optar de cerrar a las 7 de la noche, pues cuestión de seguridad. La Fundación por Puerto Rico ha instalado paneles solares en algunos establecimientos locales para que la calle se mantenga iluminada y sea más seguro para los turistas. El problema de la luz eléctrica
de la falta de, pues provoca que todo esté oscuro. Eso que la seguridad es bien importante para el turismo. A pesar de que tomará tiempo para que Puerto Rico vuelva a la normalidad, la gente aquí está haciendo esfuerzos para reparar la infraestructura, atraer a los turistas e incluso alentar a los muchos puertorriqueños que abandonaron la isla a regresar a casa. Y hoy precisamente el gobernador de Puerto Rico, el señor Ricardo Rosselló, anunció junto al secretario Ben Carson lo que son fondos para la recuperación de Puerto Rico. Miles de millones, hablamos aproximadamente de 45.000 millones de dólares serán aportados para la reconstrucción. Sin embargo, en Estados Unidos todavía los puertorriqueños que se encuentran en Florida no están contentos con la recuperación y con lo que se está llevando a cabo en Puerto Rico. Veamos el siguiente informe de mi colega José Fernández. La destrucción en Puerto Rico en 2017 dejó huellas también fuera. A un año del huracán María, muchos puertorriqueños se encuentran fuera de su hogar y sin esperanzas. Las familias divididas, eso lo conocemos allá y acá, y aquí las realidades del cotidiano vivir no son fáciles, es muy áspero. La crisis de la vivienda, el salario a $8 la hora no da, el acceso a la salud, los puertorriqueños están acostumbrados a tener cobertura de salud. María Rodríguez es puertorriqueña y además integrante de la Coalición de Inmigrantes de Florida. La organización registra más de 1 millón de boricuas en el estado, concentrados en la ciudad de Orlando en su mayoría. Para el senador estatal en Florida, José Javier Rodríguez, se trata de una necesidad que hay que atender urgentemente. Eso tiene impacto directo aquí en la Florida, porque puertorriqueños que tuvieron que evacuar ahora están desamparados o tienen que regresar a condiciones, en algunos casos, infrahumanas de donde tuvieron que evacuar. El senador por Florida en el Congreso, Bill Nelson, y el actor Osvaldo Ríos señalaron los asuntos pendientes en la isla. Especialmente en las montañas, son partes de la isla sin electricidad. Al día de hoy todavía es falso de que la isla está bien. O sea, al día de hoy hay gente que no tiene casa. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos ha afirmado que la reconstrucción de Puerto Rico ha avanzado de manera exitosa. El presidente Donald Trump ha dicho que la administración está ayudando a que todo sea más fuerte y mejor que antes. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y bueno, este 20 de septiembre aquí en Puerto Rico concluye con las banderas a media asta, recordando las víctimas que trajo este ciclón categoría 4 aquí a Puerto Rico. También el gobernador junto con las diferentes instituciones esperan que los puertorriqueños regresen a la isla pronto. Cristina, muchas gracias y nosotros seguiremos atentos a los reportes desde Puerto Rico sobre la manera en que las comunidades buscan recuperarse tras el paso del huracán María. Más adelante, aristas de una crisis migratoria sin precedentes y Venezuela en la mira de Estados Unidos. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
La ola migratoria de venezolanos al continente podría continuar por muchos años. A esa conclusión llegaron expertos en Washington, quienes además instaron a los países receptores a asistir a los migrantes y a entender que la situación es a largo plazo. Mientras la crisis política, social y económica de Venezuela empeora día tras día, los expertos afirman que más y más personas salen del país en búsqueda de un futuro mejor. Y ellos intentan analizar el fenómeno y sus consecuencias a nivel regional, porque esta inmigración está influenciando también estados como Colombia, Brasil y Perú, entre otros. Y por esa razón, como afirma Ligia Bolívar de la Universidad Católica Andrés Bello, sería necesario producir un documento común que facilite los movimientos de los emigrantes. Ese documento facilite el acceso a alimentos, educación, vivienda, salud, trabajo. No estamos pidiendo que les regalen, sino que se facilite el ejercicio de derechos en igualdad de condiciones con los nacionales de los países receptores. De hecho, por el momento, la mayoría de los inmigrantes se encuentran en una situación muy precaria y de calle, como afirma Jimena Sánchez Garzoli de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, que estuvo en las zonas fronterizas. No tienen cómo sobrevivir. Entonces eso los hace vulnerables a grupos ilegales, a reclutamiento forzado, a explotación sexual, pero también a, si consiguen trabajo, ser explotados laboralmente. Todos los expertos presentes en un evento en Georgetown University, como Luis Carlos Rodríguez del Servicio Jesuita a Refugiados, están convencidos de una cosa. Este fenómeno migratorio es algo a largo plazo, que seguirá adelante y que podría crecer aún más en el futuro. Esperamos que no, pero esas decisiones pues también no solo dependen de los que estamos afuera, sino de lo que pueda ocurrir dentro de Venezuela. Sin embargo, para las autoridades venezolanas no existe ninguna crisis en el país y como consecuencia ninguna crisis migratoria. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. A pesar de los esfuerzos del gobierno venezolano de minimizar una crisis migratoria sin precedentes en la región, la ONU oficializó la calificación de refugiados para los migrantes venezolanos. La designación de Eduardo Stein como representante especial del organismo para la crisis migratoria generará diversas reacciones. Justo cuando el gobierno de Venezuela insiste en negar la crisis migratoria y publicitar el regreso a la patria, la Organización de las Naciones Unidas designó un representante especial para los refugiados que huyen de la crisis. Se trata del ex vicepresidente de Guatemala, Eduardo Stein. Su misión será, según un comunicado, trabajar para promover el diálogo y el consenso necesarios para la respuesta humanitaria y protección de los refugiados. Desde la sede del Parlamento venezolano, la legisladora opositora Dinora Figuera respaldó el nombramiento de Eduardo Stein para abordar la crisis migratoria venezolana. Que Eduardo Stein se constituya como una persona representante de la Organización de Naciones Unidas para tratar este tema tan importante. A pesar del anuncio, el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, rechazó todo lo que se hace en la ONU y en la OEA, que él considera es en contra de Venezuela. Yo creo que nosotros debemos pelear, digo yo, es porque Venezuela siga siendo libre. Otra voz fue la del canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo, quien manifestó la relevancia que tiene el nombramiento del funcionario con la finalidad de hacerle frente a lo que llamó la crisis política y económica en Venezuela. Se da un paso adicional en el reconocimiento del impacto regional de la crisis migratoria proveniente de Venezuela. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas. Los insuficientes esfuerzos del gobierno de Venezuela por combatir el terrorismo colocan a la nación en la lista de países reprobados por Estados Unidos, según el reciente informe sobre terrorismo del Departamento de Estado. Analistas explican por qué esta situación está lejos de cambiar. Hezbollah mantuvo su interés en Latinoamérica en 2017, de acuerdo al informe de terrorismo del Departamento de Estado de Estados Unidos. En el hemisferio occidental resalta el caso de Venezuela. A Estados Unidos le preocupa la falta de cooperación de ese país con los esfuerzos antiterroristas estadounidenses. De acuerdo a la mirada de los expertos, el gobierno de ese país es causa y consecuencia del fenómeno. Así lo expone el analista Luis Fleischmann. Pero indirectamente Venezuela es un auspiciador de terrorismo por el hecho de que también ha proveído con ventajas estratégicas al terrorismo. Cooperan con carteles de la droga
y obviamente envían también el dinero al exterior y envían el dinero a Irán o a Hezbollah. Y, según la opinión de la experta Vanessa Neumann, desafortunadamente no habrá cambio en ninguna de las amenazas que representa el gobierno de Maduro hasta que se vaya el gobierno de Maduro. Por su parte, el gobierno venezolano se pronunció en rechazo al reporte. El supuesto evaluador es nada más y nada menos que el principal protagonista del terrorismo de Estado en el mundo. En el resto del continente el panorama es más alentador. Colombia experimentó una disminución continua de la actividad terrorista en 2017. Mientras que México y Estados Unidos mantuvieron una cooperación fuerte, apunta el reporte. Pero todavía hay retos cruciales, insiste Fleischmann. En América Central, países como Guatemala, países como Honduras, incluso países como El Salvador, los gobiernos son débiles como para ejercer un orden. Según Neumann, la intención de ayuda de Estados Unidos es evidente. Ellos quieren ser el socio preferido en temas de seguridad para los gobiernos latinoamericanos. Jorge Agobián, Voz de América, Washington. En breve, Asamblea General de la ONU se inicia con numerosos desafíos y lo que cuesta tratar el VIH alrededor del mundo. Somos la Voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar aquí. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com. La situación en Venezuela, Nicaragua y Guatemala llama la atención del secretario general de la ONU durante esta nueva edición de la Asamblea General del organismo. Migración, seguridad, corrupción y violencia son los temas de interés para el hemisferio. América Latina será una de las regiones que estará en la mira del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, durante la 73ª Asamblea General de este organismo mundial. Establecer un mecanismo más fuerte de coordinación en que hay un elemento de la ACNUR, un elemento de la OIM y un coordinador general. Eduardo Stein, diplomático guatemalteco que según Guterres tendrá la labor de coordinar la ayuda humanitaria para los países que han recibido un gran número de venezolanos. Es una respuesta absolutamente necesaria, dado el número muy elevado de personas que han salido del país. En cuanto a la situación de Nicaragua y la planeada visita de su presidente Daniel Ortega, indicó en respuesta a La Voz de América. Solo un diálogo inclusivo en un ambiente de tolerancia y de paz es solución para los problemas de Nicaragua. Guterres, quien aún no confirma si se reunirá con el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, reiteró su apoyo a la CICIG e Iván Velázquez mientras reconoció la importancia de implementar métodos que garanticen la confianza. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
El costo de los tratamientos del VIH varía notablemente entre países. En África, tratar a un paciente cuesta $75 al año y en Estados Unidos el costo supera los $40.000 anuales, dicen organismos. Mientras en Latinoamérica los pacientes reflexionan sobre esta realidad. Con preocupación se da una mirada al costo de los tratamientos médicos para un paciente VIH positivo, los cuales varían de forma importante entre continentes y países. En algunos casos, como el de Estela Carrizo, el valor de sus medicamentos varía de forma importante a raíz de la inflación que enfrenta su país, Argentina. $1.000 mensuales. Estamos hablando de mensuales. Esto es un tratamiento que necesitamos para todo el año. Estas drogas solamente las manejan los monopolios y no hay genéricos. Esta situación lleva a los pacientes a buscar opciones alternas y por eso se enfrentan a los gastos de manutención que en África, según estimaciones de Naciones Unidas, giran en torno a los $75 el año, mientras en Estados Unidos pueden llegar a costar hasta $41.000 por el mismo periodo, según datos de los Centros de Control de Enfermedades. Los tratamientos son para toda la vida, ya que es una condición crónica y requiere seguimiento constante. La comisionada asistente para la Oficina de Prevención y Control de VIH-Sida en Nueva York explica el proceso. Su análisis de sangre verificado regularmente para asegurarse de que están respondiendo al tratamiento y que no están teniendo ningún efecto secundario que pueda ser perjudicial para ellos. También nos aseguramos de que las personas reciban su atención primaria. A lo que se podrían sumar gastos por otras enfermedades que de no contar con un seguro son pagadas ya sea por el paciente o por medio de programas públicos que son limitados. La Oficina de Ayudas de la ONU señaló además que los costos de medicamentos pueden variar con la llegada de nuevas opciones al mercado, lo que no garantizaría precios más bajos para los pacientes. En América Latina, según la organización, estos tratamientos cuestan alrededor de $1.800 por año. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. Les recordamos que en boanoticias.com puede encontrar las últimas noticias del mundo y Latinoamérica. Queremos conocer su opinión. Únase a la comunidad de boanoticias.com. El líder norcoreano Kim Jong-un desea reanudar las conversaciones con Estados Unidos para la desnuclearización de la península coreana. Así lo reveló el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, tras la cumbre de 3 días con su par norcoreano. El mandatario surcoreano aseguró que Kim Jong-un espera una próxima visita del secretario de Estado Mike Pompeo a Pyongyang para continuar las negociaciones con miras a una próxima cumbre con el presidente Donald Trump. En segundos, iniciativas económicas sustentables y tecnología contra la mortalidad infantil. Somos la voz de América. En la isla muy pocos cubanos estaban informados. Necesitamos la liberación de los presos políticos y los estudiantes. Se encuentran en las afueras de la Asamblea Nacional, nadie puede salir. Información balanceada y objetiva. Un promedio de 80 migrantes indocumentados vienen a desayunar a diario. Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. boanoticias.com.
En un 17% aumentó el número de hectáreas de cultivo ilícitos en Colombia en 2017, según el Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de Naciones Unidas. La extensión total de siembra de coca alcanzó las 171.000 hectáreas, la cifra más alta desde que la ONU vigila el tamaño de estos cultivos. Una ciudad sueca demuestra que es posible reducir drásticamente las emisiones de gases de efecto invernadero e impulsar una economía con enfoque en la energía verde. Los gobiernos de todo el mundo luchan por reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en línea con el Acuerdo de París 2015. Pero Växjö, una ciudad en el sur de Suecia, ha logrado una reducción en las emisiones de CO2 del 58% per cápita en 15 años. Y su economía también está prosperando, con un aumento del PIB de 1/3 en el mismo periodo. Hemos reducido nuestras emisiones en un 60% desde un nivel bajo y alrededor del 65% de toda la energía consumida en toda el área del municipio proviene de la energía renovable, así que sabemos que es posible. Växjö tiene una planta de energía que funciona con biomasa de madera local. Los propietarios forestales locales ganan dinero vendiendo ramas de desechos, acerrín y corteza a la planta que suministra agua caliente y electricidad a la ciudad. Hoy en día, básicamente toda la energía que estamos usando para producir calor y energía proviene de los bosques que nos rodean. Y también es importante decir que solo tomamos los productos de desecho de la industria forestal, así que no talamos los bosques para quemarlos. Växjö está tomando otras medidas para reducir las emisiones. El estacionamiento de autos en nuevas urbanizaciones está restringido. El municipio despeja la nieve de los carriles de bicicleta antes de las carreteras y tiene un jardín urbano que produce tomates, calabazas y girasoles. Miguel Ángel Rivera, Voz de América. Científicos buscan reducir el número de muertes neonatales proporcionando dispositivos médicos apropiados en comunidades aisladas en todo el mundo. En un hospital en Malawi fue una experiencia reveladora para Sonia Sosa. A veces hay toneladas de bebés y no hay tantas enfermeras, por lo que no tienen suficiente personal. Fue realmente difícil trabajar allí, pero también me desafió a regresar y trabajar muy duro para poder brindar esta atención a los que no tienen acceso. Sosa es uno de varios becarios de salud globales que están desarrollando tecnologías como esta, llamada IncuBaby. Básicamente es una cuna de calentamiento para ayudar a los pacientes más vulnerables en los hospitales del África subsahariana, como Malawi. Son recién nacidos extremadamente pequeños y diminutos, con solo el mínimo de tecnología, en todo caso, disponible para ellos. Se han identificado 17 tecnologías y, juntas, pueden ayudar a prevenir las principales causas de muerte de recién nacidos como neumonía y nacimiento prematuro en esa parte del mundo. Nuestros estudiantes desarrollaron una solución que costaría del orden de cientos de dólares y no solo abordar el hecho de que tenía que ser robusta y rentable, sino también fácil de mantener y reparar en caso de que algo sucediera. De las 17 tecnologías, algunas están disponibles comercialmente. Otras están en ensayos clínicos o en prototipos tempranos con el objetivo de desarrollar eventualmente todas las tecnologías, escalarlas y desplegarlas. Henry Llanos, Voz de América. Nos despedimos de esta emisión del Mundo al Día con una exhibición que celebra la evolución de uno de los artistas renacentistas más importantes del siglo XX. Unas 44 obras del pintor ruso Kazimir Malevich se exponen en la ciudad de Málaga, en España. 16 de ellas nunca antes vistas. Les informó Belén Mora.